nos hace libre. En línea con Enrique Fernández. De OEA, etc. Y de países que se dicen amigos de Haití, pero yo siempre he señalado que los dos países que tienen más amigos son Haití y Palestina. Pero son amigos para hablar de amistad. Pero a la hora de cantearse, como se dice, de ayudar a Haití, no aparecen como amigos de Haití, lamentablemente. Así es que ha pasado en la comunidad internacional. Entonces, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado que nosotros generamos apatridia con los haitianos. Ahora, ¿por qué se señala que generamos apatridia con los haitianos? Si la Constitución haitiana dice que donde quiera que nazca un haitiano, o mejor dicho, un niño, hijo de parejas haitianas, es haitiano. Y en República Dominicana la Constitución de nosotros es muy clara. Todo hijo de extranjero en tránsito, léase que si usted tiene una visa para venir a República Dominicana y le nace un muchacho aquí, ese muchacho no es dominicano. Si usted entra ilegal al país, tampoco ese hijo es dominicano, aunque nazca en República Dominicana. Entonces, yo creo que la Cancillería Dominicana debiera remitirle, o migración, a la Embajada Norteamericana, remitirle las dos constituciones, tanto la dominicana como la haitiana, para que esta gente haga conciencia de cuál es la verdadera situación. Pero bien, la culpa de todo esto la tienen las autoridades nacionales, que son temerosas. Tenemos gobiernos temblorosos, y lo he señalado en muchísimas oportunidades. Porque los gobiernos que hemos tenido en los últimos años son gobiernos endeudadores. Y como son gobiernos endeudadores, parece que le ponen restricciones al crédito fácil de la bóveda extranjera si no somos complacientes con Haití. Es decir, no hemos visto una nota de la Cancillería Dominicana, de esta administración de gobierno, que fue enfática, yo diría, el propio presidente Abinader fue enfático al inicio de su gobierno, señalando cuáles eran las intenciones de su gobierno con respecto a la migración haitiana. Era ponerle un freno a ese desenfreno. Sin embargo, no hemos visto más que gestos, como por ejemplo el del muro. Se inicia el muro y cualquiera puede pensar que esa ha sido una de las decisiones históricas para frenar la migración haitiana descontrolada, que ya se considera invasiva a la República Dominicana. ¿Y por qué decimos esto? Porque ese muro que se está haciendo en Dajabón es un muro que me dice a mí que es una réplica del muro de Elías Piña, de Carrizal. ¿Y quién hizo ese muro de Elías Piña? Fueron los propios haitianos, porque es un muro aduanal para regular las aduanas. Y Haití necesita de la regulación de ese paso fácil e intransparente de mercancías que ellos pueden gravar y que el muro le facilita ese control aduanal. Entonces, el muro de Dajabón no es un muro para frenar la migración, es un muro para favorecer a Haití. Y prueba de ello es que Haití todavía no ha hecho ninguna protesta. Un país que se precia de ser lo más exigente, hasta con una piedra que ponga el gobierno dominicano en la línea fronteriza. Una piedra que pongamos allí, la protesta. Sin embargo, este muro no han dicho nada. Nosotros, y yo me incluyo como de los nacionalistas morales, no ideológicos, hemos planteado un muro de verdad, un muro que sea, no un muro que venga siendo un telón antinegro, ni un muro psicológico, ni ideológico, ni un muro sociológico, ni un muro sanitario, que podríamos exigirlo, plantearlo como sanitario. Ni siquiera así, sino un muro para regular esas operaciones ilícitas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de mercancías y el tráfico
de todo lo que sea ilegal o ilegítimo o ilícito, que se pueda pasar bebidas y todo lo que sea alimentos inclusive, por esa frontera dominico-haitiana. Entonces, ese muro no satisface las exigencias de regular la migración invasiva que tenemos de Haití. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a este comentario? La actitud sospechosa de las propias autoridades dominicanas, que no tienen una política migratoria definida, porque la única forma de que la comunidad internacional haga caso a los reclamos de la República Dominicana es que nosotros iniciemos un proceso de repatriación masiva de haitianos para que ellos sientan el peso de esas repatriaciones, pero no los haitianos, sino la comunidad internacional, que se le exige que participe en que Haití es una situación anormal en la región y que República Dominicana no puede asumir en su totalidad el problema haitiano, porque nosotros no somos el país adecuado para ello. Primero porque somos un país pequeño y además somos un país pobre. Entonces nosotros no podemos asumir esa desgracia haitiana. La comunidad internacional sí tiene que velar porque esa comunidad que está allí a las manos de Dios y en manos también de los bandoleros armados, sea retenida o impedida de que ese mal se pueda regar en toda la región y no desplazarlo hacia República Dominicana para que no altere la vida nuestra y altere incluso no la vida económica, sino asuntos culturales, porque nosotros los dominicanos tenemos muy claro cuál es el papel, cuáles son las costumbres que nosotros como dominicanos. El dominico. Nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En línea con Enrique Fernández. Bueno, señores, ambientalistas y ecologistas comprueban plantas de Seaboard exhibe un alto estándar de calidad medioambiental. Tenemos todos los detalles de la visita de este grupo de personalidades a la planta de Seaboard para comprobar cómo Seaboard trata el medio ambiente en la República Dominicana. Estamos en línea con Enrique Fernández. Nosotros creemos más en el valor que en el dinero. O sea, nosotros pudiéramos operar, generar un dinero y dar un dividendo a la empresa. Invertimos en una planta mejor que entendemos que le sube el valor a la empresa. Esas plantas son cada vez más eficientes, menos contaminantes y con una huella, un espacio que ocupan mucho menor. Pero no es contaminación por combustible. Como yo le explicaba, ese combustible yo nunca lo he visto. Ellos tendrán el sistema del filtro de que no salga el combustible hacia el río, porque yo vivo cerca de la avenida del puerto, yo vivo allá arriba y yo nunca he visto este problema aquí, porque no hay argumento. Hay una petición muy rápida, que se saque la planta del río, pero no hay un porqué. En las reivindicaciones sociales viene del hecho de que nosotros invitamos a todos los representantes de las juntas de vecinos y le dimos un tour en la planta y se le hicieron todas las explicaciones. Ellos vieron con sus propios ojos, con la planta encendida, para que vieran que la gente cuando habla del ruido se dieron cuenta que era mentira. Todo se lo explicó y de ahí ellos salieron con otra idea muy diferente a la que ellos tenían. Los niveles de emisiones cumplen con todos los estándares de emisiones ambientales, tanto operando con búnker como operando con gas natural. Como ustedes saben, la norma ambiental depende del combustible con el que tú estés operando. Las chimeneas de la planta están diseñadas para cumplir no solamente con los estándares locales, sino también con toda la normativa del Banco Mundial. En línea con Enrique Fernández, presentamos la sesión
de ida y vuelta, con Fernando Santana, especialista en la materia. Saludos, amables televidentes. Fernando Arturo Santana en su sección de ida y vuelta, educación vial, y su programa En Línea con Enrique Fernández. Debo darle la bienvenida al Fideicomiso RD Vial, el pago electrónico por el peaje que dirige amablemente o efectivamente Efraín Irujo, quienes a partir de hoy patrocinan su sección de ida y vuelta, educación vial. Tenían que ser ellos. Miren, tengo quejas de muchos amables televidentes que todos los sábados ven esta sección, y ahora que tenemos el patrocinio de RD Vial, le va a llegar directo las quejas de nuestros amables televidentes a esa dirección o a ese fideicomiso. El peaje de la carretera del Nordeste, o del camino vecinal, como le he llamado siempre, del Nordeste, la autopista o camino vecinal, repito, Juan Pablo II. El presidente Luis Abinader anunció con bombos y platillos la desaparición del peaje sombra, hecho que trajo alegría y satisfacción y celebración en los que regularmente transitamos por esa vía, bueno, porque es carísimo, era carísimo el peaje, pero resulta que todavía sigue siendo caro. O sea, no es verdad que se le quitó lo que constituía el peaje sombra. O sea, no es verdad. No es posible que para yo ir a Pedernales, a Jimaní, a Elías Piñas, a cualquier municipio de la frontera de la zona sur y el oeste, suroeste de República Dominicana, a Montecristi, a Dajabón, a Puerto Plata, pague solamente 60 pesos. 60 pesos, exceptuando el que utiliza la circunvalación de Santiago, que debe pagar 100 o 200 pesos más. Pero después es 60 pesos. Y para yo arrancar de Santo Domingo a Punta Cana, señores, voy a pagar 60 en las Américas, 100 en las Romanas, 100 en la autopista del Coral y 100 antes de llegar allá a Punta Cana, 360 pesos. Y sin embargo, para yo llegar a Samaná o a Las Terrenas, señores, 1.500 pesos. Hay un desbalance brutal en el pago del peaje con la agravante de que las vías no se compara, la autovía del Este, la autopista del Coral, la misma autopista Duarte con todas sus condiciones, la misma carretera Sánchez con todas y sus limitaciones, con esta carretera de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta como la sección, en calidad y en servicios. Entonces debe RD Vial, debe el gobierno central, el presidente Luis Abinader, eliminar esta distorsión brutal en el pago del peaje. No puede ser, repito, para ir a cualquier provincia o municipio del sur profundo, con 60 pesos de peaje se resuelve. Para ir hasta Montecristi, Puerto Plata, con 60 pesos se resuelve. 200 pesos más si usted decide utilizar la la circunvalación de Santiago. Esto no puede ser. Y aprovecho para señalar, por cierto, que no rinde lo que debía rendir en calidad la parte que va desde Rincón de Molinillo hasta Samaná en la carretera. Ese trayecto de Rincón de Molinillo, donde termina la autopista del Nordeste, dije autopista, me equivoqué, como que hay una distorsión también, porque esa carretera no sirve. Del Rincón de Molinillo a Samaná, no, o sea, eso está lleno de hoyos, de baches, hay lugares sin señalizaciones, lugares peligrosísimos, sin señales adecuadas. Ahora el presidente anunció recientemente, fue a Samaná, bien, el inicio de la entrada de Samaná, limpiar esa aberración.
a una provincia tan hermosa, un municipio tan hermoso, lo que es la entrada, perfecto, pero debe ir acompañando esa inversión con la renovación total de la carretera que va de Rincón de Morenillo hasta Samaná. Lo mismo que la autopista Duarte. Sabemos y alabamos y aplaudimos y voceamos y hacemos lo que publicitamos la actividad, el servicio magnífico que está brindando el ministro de Línea Extensión, el ingeniero de Línea Extensión, que por cierto es de mi mismo comité, de la zona F2, de la región central 1, el trabajo que está haciendo es excelente. Es indudable las inversiones que está haciendo Obras Públicas, las intervenciones en lugares estratégicos que estaban causando problemas. Bueno, pero hay que darle mantenimiento a la autopista Duarte, señores. Ahora que República Dominicana aparece, la semana pasada era en primer lugar, ahora en segundo lugar, en muertes por accidentes de tránsito, donde la mayoría de las víctimas son peatones, ciclistas y motoristas, cuando un 87% de los fallecidos somos hombres y el 13% mujeres. El mal estado en las vías provoca accidentes. Entonces, debe empeñarse el Ministerio de Obras Públicas en acompañamiento a esas grandes obras, a esas grandes inversiones, ir tapando huecos en la autopista Duarte, señalizando, señores, la autopista Duarte es una boca de lobo, no como Tres Patines, debía ser boca de perro porque aquí no hay lobo. Eso no puede ser, o sea, esto también... El dominicano. Y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En línea. Legal y más. En línea con Enrique Fernández. Ahora le vamos a presentar la sesión jurídica a cargo del doctor Simón Fortuna. Buenas noches, una vez más en la sesión legal de En línea con Enrique Fernández. Como habíamos dicho, el señor Enrique Fernández se encuentra fuera del país, pero con Dios mediante, la semana próxima ya estará aquí con nosotros para una entrega más de En línea con Enrique Fernández. Bueno, y hemos amanecido con que la Cámara de Diputados ha aprobado a unanimidad la extinción de dominio, pero con 37 enmiendas del proyecto que llegó allí y que salió del Senado de la República. Nosotros entendemos que ha sido una buena decisión de todos y cada uno de los diputados de las diferentes bancadas que se pusieron de acuerdo para enmendar este proyecto y aprobarlo a unanimidad. Bueno, pues fue enmendado el artículo 4, el famoso artículo 4, inciso 2, de dicho proyecto, que establecía la retroactividad de la ley, o que violaba la retroactividad de la ley, y todos sabemos que el proyecto que salió del Senado de la República violaba el artículo 110 y 112 de la Constitución de la República. Esto significa que si la Cámara de Diputados acogía ese proyecto tal y como salió del Senado, pues lo iban a bombardear, y eso iba a ir a un recurso de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, que de seguro, si hubiese sido aprobado como estaba, el Tribunal Constitucional necesariamente tenía que anular esa ley que salió mal de las cámaras de diputados y del Senado de la República. Lo que significa que ahora el proyecto que fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputados tiene que volver de nuevo con sus modificaciones al Senado de la República, y aquí entonces tiene que ser conocido nueva vez ese proyecto.
si el proyecto que salió ahora de la Cámara de Diputados es aprobado tal y como salió de aquí, bueno, el proyecto se convierte en ley y va directamente entonces al Poder Ejecutivo para que sea promulgado. Ahora bien, si el Senado no está de acuerdo, como salió de la Cámara de Diputados, ahí puede haber problemas. Todos sabemos que el 26 de este mes, bueno, ya se cierra la sesión, termina la sesión en el Congreso y por eso es que hay urgencia de conocer este proyecto. Ya el Senado de la República está convocando para la próxima semana porque necesariamente tiene que conocer este proyecto, lo que significa que pronto tendremos el proyecto de ley de extinción de dominio que va para el Poder Ejecutivo a los fines de que sea con la sesión legal en línea con Enrique Fernández. Bueno, y señores, hablando un poquito ahora del caso de Medusa, que es el caso que está de boga, vemos que el tercer tribunal, el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional concluyó el cotejo de las pruebas de este caso. Y algunos se preguntan, pero eso fue muy rápido, si hay 12.500 páginas y hay alrededor de 400 y pico de pruebas, ¿cómo es posible que ya en el inventario que le depositó el Ministerio Público al tercer juzgado de instrucción, cómo es posible que ya se hizo el cotejo de las pruebas? Bueno, sencillamente la Secretaría de la Presidencia del Juzgado de Instrucción, y la Secretaría del Tercer Juzgado de Instrucción se pusieron de acuerdo y comenzaron a trabajar fuertemente, concienzudamente en el cotejo de las pruebas y ya fue terminado el cotejo de las pruebas, lo que significa que en la semana que viene ya tendremos fecha para el conocimiento de la audiencia, del comienzo de la audiencia preliminar en el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, sencillamente, de acuerdo como lo establece el artículo 298 del Código Procesal Penal, el juez de instrucción ordena al Ministerio Público que ponga a disposición todas las pruebas en manos de los 63 imputados, incluyendo personas físicas y personas morales, sociedades comerciales, en manos de los abogados de cada uno de esos imputados para que hagan sus reparos. Y ese mismo artículo establece que los abogados de los imputados tienen un plazo de 5 días para hacer sus reparos. Pero decimos nosotros, ¿y será posible que todos los abogados tengan el tiempo de 5 días? ¿Podrán hacer esos reparos a todas y cada una de esas pruebas? No, sabemos que no. Lo que significa que el juez de instrucción tendrá que otorgarle un plazo mayor a todos los abogados para que puedan ellos hacer sus reparos con relación a las pruebas que se están presentando en el caso Medusa. Este es un caso, señores, que tiene que llevarse a cabo respetando el debido proceso. Entendemos nosotros que este es un caso que debemos nosotros seguir paso a paso para que de una forma u otra este juzgado de instrucción, que es el que se va a encargar de hacerle un juicio a las pruebas, pueda dictar una sentencia efectiva, una sentencia que se acoja no solamente a los hechos, sino también, sobre todo, al derecho. La población, el país, necesita y quiere ver que se haga un juicio sano, que se haga un juicio y que todos aquellos que sean responsables y que hayan cometido delitos sean condenados. Ahora bien, aquellos que no tengan que ver en nada y que se demuestre que no violaron ningún tipo de ley, bueno, porque sean descargados, que se les dé un auto de no lugar, que es lo que manda ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos conociendo el juicio preliminar, pero después
tendremos que conocer el juicio de fondo, esa sentencia, esa resolución que dicta ese tercer juzgado de instrucción, es lo que va a determinar quiénes van a juicio de fondo y quiénes salen para su casa. El dominicano. Y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En línea con Enrique Fernández. Bueno, señores, ambientalistas y ecologistas comprueban. Plantas de Seaboard exhibe un alto estándar de calidad medioambiental. Tenemos todos los detalles de la visita de este grupo de personalidades a la planta de Seaboard para comprobar cómo Seaboard trata el medio ambiente en la República Dominicana. Estamos en línea con Enrique Fernández. Nosotros creemos más en el valor que en el dinero. O sea, nosotros pudiéramos operar, generar un dinero y dar un dividendo a la empresa. Invertimos en una planta mejor que entendemos que le sube el valor a la empresa. Esas plantas son cada vez más eficientes, menos contaminantes y con una huella, un espacio que ocupan mucho menor. Pero no es contaminación por combustible. Como yo le explicaba, ese combustible yo nunca lo he visto. Ellos tendrán el sistema del filtro de que no salga el combustible hacia el río, porque yo vivo cerca de la avenida del puerto, yo vivo allá arriba y yo nunca he visto este problema aquí, porque no hay argumento. Hay una petición y rápida que se saque la planta del río, pero no hay un porqué. Las reivindicaciones sociales viene del hecho de que nosotros invitamos a todos los representantes de las juntas de vecinos y le dimos un tour en la planta y se le hicieron todas las explicaciones. Ellos vieron con sus propios ojos, con la planta encendida, para que vieran que la gente cuando habla del ruido se dieron cuenta que era mentira. Y todo se lo explicó y de ahí ellos salieron con otra idea muy diferente a la que ellos tenían. Los niveles de emisiones cumplen con todos los estándares de emisiones ambientales, tanto operando con búfer como operando con gas natural. Como ustedes saben, la norma ambiental depende del combustible con el que tú estés operando. Las chimeneas de la planta están diseñadas para cumplir no solamente con los estándares locales, sino también con toda la normativa del Banco Mundial. En línea. Economía. Les dejo en compañía del licenciado Manuel Rodríguez con los temas más importantes de la economía. Gracias, tocayo Fermín. Bueno, sobre el tema económico nos vamos a referir a dos temas. Uno del tema internacional y un tema local. En el tema internacional, la empresa Tesla, que en febrero del 2021 hizo una inversión de 1.500 millones de dólares en las criptomonedas. Ustedes saben que estamos hablando que es una apuesta muy riesgosa. Pero ¿qué ocurre? Que la empresa a junio de este año acaba de vender todas sus acciones en criptomonedas, es decir, vendió todas sus monedas. ¿Por qué vendió su criptomoneda? Bueno, porque ellos tuvieron una pérdida de más de 500 millones de dólares. Ellos invirtieron 1.500 y al día de junio de este año, al 30 de junio de este año, ellos tenían solamente esa inversión, ya estaba en 1.000 millones de dólares. Cuando ellos llegaron a ganarse con la inversión que hicieron por encima de 2.500 millones de dólares. Es decir, ellos invirtieron 1.500, cuando la criptomoneda aumentó, llegaron a estar por encima de los 2.500 millones de dólares, pero allá a junio 30 de este año, el valor de esa inversión estaba en 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, ellos estaban vendiendo, o vendieron más bien, esa inversión. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo 500 millones de su inversión, se oigan bien, 500 millones de su inversión que ellos hicieron, de su inversión de capital, que fue 1.500, pero encima de eso estaban perdiendo alrededor de 1.500 millones entre beneficio y capital. O sea, entre 1.000 y 1.500 millones de dólares entre beneficio y capital que ellos invirtieron en ese momento. Estamos viendo entonces
que la fluctuación hizo que esa moneda entonces le afectase en su flujo de caja de beneficio. Entonces, ¿qué hizo Tesla? Tesla ya definitivamente anunció que vendió toda su criptomoneda y entonces, aunque la está vendiendo, perdiendo $500 millones cuando ellos lograron estar por encima de esa inversión de 2.500. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, la criptomoneda en estos momentos tiene un valor de $25.000 cada criptomoneda cuando llegó a estar por encima de $70.000 cada criptomoneda. Entonces, eso evidentemente, esa reconfiguración hizo que esa empresa decidiese entonces salir porque si no pudiese llegar a un nivel tal que pudiese afectar mucho su valor de inversión. Y por eso ellos prefirieron perder ahora 500 millones después de haber invertido 1.500 y ahora mismo andan por 1.000 millones. Pero cuando ya ellos lograron tener también por encima de 2.500 millones de beneficios, ellos lo dejaron ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una medida sabia, manda un mensaje también de que a esa criptomoneda o a esas inversiones de moneda así no se puede invertir. Entonces, fíjense, traigo esa colación para que podamos ver entonces el otro referente que es El Salvador, que tiene inversión en criptomoneda. Entonces, habrá que ver entonces la gran cantidad de inversión que ha hecho la presidencia de El Salvador en criptomoneda y al día de hoy en cuánto está la pérdida del gobierno de El Salvador en esa criptomoneda, que son inversiones públicas, porque aquí estamos hablando de la empresa Tesla, que son una empresa privada e inversión privada. Allá entonces son inversiones públicas. Entonces, fíjense esa situación que se está dando ahí, en ese proceso del caso de El Salvador, que como no se sabe la inversión que ellos han hecho, sí sabemos entonces que es enorme las pérdidas que ellos están teniendo por esa inversión. Cuando usted tenía, por ejemplo, una criptomoneda a $70.000, una criptomoneda ahora que está en 25 y con la tendencia que siga disminuyendo. Entonces estamos viendo entonces lo que es malas inversiones cuando se colocan en ese tipo de monedas que no tienen ningún tipo de respaldo oficial. Vamos a una pausa y regresamos en breve para tocar ahora el tema local. Estamos con el tema local. Miren, la Asociación de Fondos de Pensiones, la AFP, ellos anunciaron recientemente un informe esta semana de que los fondos de pensión, su rentabilidad disminuyó. O sea, están hablando ellos de que su rentabilidad disminuyó, ¿no? Y disminuyó porque el dólar se ha depreciado y se ha apreciado más el peso. Ustedes saben que en los últimos días el dólar ha ido bajando, primero porque se ha aumentado la tasa de interés, pero además también de que se ha aumentado la tasa de interés, el plano local también, el nivel entonces ya de entrada de divisas, por un lado el turismo, la remesa, pero además también otro componente de la demanda agregada, todo eso ha hecho que se aprecie el peso y se disminuye el dólar. Sin embargo, ¿qué ha dicho la Asociación de Fondos de Pensiones? De que producto de la apreciación del peso y la disminución del dólar, entonces los fondos de pensiones tienen una menor rentabilidad ahora. O sea, pero vamos a explicar al país qué consiste eso. Cuando se supone que si yo tengo una inversión de mi fondo de pensión en peso americano y hay un mayor nivel de de aumento de apreciación del peso, debe haber un mayor nivel de rentabilidad en mi beneficio, porque estamos hablando de que mi pensión me lo tocaría en peso. Ahora, ahí estamos viendo dos elementos que las AFP no le han explicado al país claramente. Primer elemento, que lo que me indica a mí que la mayoría de esos fondos de pensión que tiene la AFP también colocada en el mercado como inversiones, lo tienen en dólares. Un elemento importante, dólares, ¿no? Otro elemento importante es que, ok, si está en dólares y te disminuyó tu rentabilidad porque se depreció el dólar, entonces estamos claros que por ahí tú lo vas a disminuir. Pero sin embargo, como ha aumentado ahora la apreciación del dólar, se supone que se ha aumentado la apreciación del dólar y por consiguiente ese aumento de la apreciación del dólar vino por un aumento de la tasa de interés, como se ha ido aumentando la tasa de interés en el Banco Central, lo que me indica eso a mí entonces que mi inversión a mí como AFP en pesos me tiene que aumentar la rentabilidad y por consiguiente si me aumenta la rentabilidad entonces en pesos me debe aumentar entonces la rentabilidad para mis clientes, que son las personas que tienen inversiones ahí en esa AFP. Sin embargo, las fondos de pensión no están aplicando al país claramente ese proceso. ¿Por qué? Porque solamente están aplicando una parte mala de la película, que es la depreciación del dólar y entonces ha bajado la rentabilidad de los fondos de pensiones. Pero ok, eso es por la inversión en dólares. Pero ¿y la inversión en pesos? Que se supone que con la apreciación que tiene el peso y el aumento de las tasas de interés, ¿qué significa eso? Que va a aumentar y debe estar aumentando lo que es también el beneficio de la rentabilidad por la inversión que esa misma AFP tiene en pesos. Sin embargo, ellos no le están diciendo a los usuarios
que su rentabilidad en pesos ha aumentado. Solamente hablan de la rentabilidad que ha disminuido, pero solamente mencionan parcialmente el indicador dólar. Pero el otro indicador, que es el peso, que compone entonces las ambas variables de inversión de la AFP, no lo está enfocando. Por lo tanto, yo pienso que ahí no ha sido transparente la AFP, porque solamente están poniendo una parte de la película. ¿Por qué una parte de la película? Porque tú me estás poniendo a mí el efecto negativo de la depreciación del dólar en tu inversión en dólares, pero tu inversión en pesos, que ha tenido mayor nivel de rentabilidad, y que dicho sea de paso, ahora este trimestre que entra debe tener mayor nivel de rentabilidad, porque como ha aumentado la tasa de interés en el stock, lo que como se llama en economía, de aumento del precio del valor de inversión, se va a reflejar ahora. Por lo consiguiente, tus ingresos como empresa AFP vas a ser mucho mayor ahora en pesos que hace 3 meses. Entonces, esa rentabilidad, ¿a dónde ha ido a parar? Entonces, me parece que ahí no ha sido transparente la AFP, porque debe explicar que la rentabilidad se compone no solamente de la inversión en dólares, sino también la inversión en pesos, que en total te da la rentabilidad general. Ojalá que la AFP o esas empresas que están asociadas a ese gremio puedan explicarle al país en mayor contexto y mayor nivel de claridad, porque de verdad que no ha sido transparente esa aclaración. Lo dejo hasta aquí y vamos entonces. El dominicano. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, la República Dominicana tiene una economía verdaderamente resiliente, fuerte, como han señalado las autoridades nacionales y los organismos internacionales. Básicamente el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que monitorea la República Dominicana. Bien, pero la República Dominicana tiene amenazas en su economía. Amenazas que pueden convertirse en zozobra social, porque estos son países que si nosotros, nuestra dependencia en la economía es, por ejemplo, turismo, remesas, inversión extranjera, son 3 pilares importantes que sostienen la economía dominicana. Pero esto está sujeto a situaciones que pasen en el exterior que pueden afectarnos. Eso no hay duda que puede crear una situación incómoda hacia lo interno. Bien. ¿Por qué se temen las crisis? Porque las crisis no se resuelven, las crisis se evitan. Y los gobiernos tienen que ser inteligentes para evitar las crisis. El gobierno dominicano, en otras oportunidades, hemos escrito y lo hemos dicho, el gobierno actúa muchas veces como a tontas y a locas. Sin orden, sin planificación, se hacen las cosas por un impulso legislativo o un impulso político de momento, etc. Así, sin planificación, se pueden hacer aumentos de tarifas de combustibles, aumentos de alimentos, de medicamentos, de pasajes, qué sé yo, muchísimas cosas que pueden alterar la vida social del país. Y en un momento de debilidad, como ahora mismo presenta la comunidad internacional por los problemas de inflación, que son muy fuertes, principalmente el costo de los combustibles, puede alterar la paz en cualquiera de estos países. En República Dominicana, al principio del gobierno, decíamos nosotros que había la posibilidad de que no hubiera un buen diálogo, o en el momento que se necesitara un diálogo para resolver un problema de crisis, no consiguiéramos el consenso, porque muy a destiempo la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno invitó prácticamente a la oposición a que se mantuviera en alerta. Anunciaron a destiempo: vamos a quitar de los estatutos del partido, vamos a quitar ese impedimento que tiene el presidente para optar por la reelección. Todo el mundo sabe que el PRD de Peña Gómez,
que en paz descanse, siempre mantuvo el principio de la no reelección. El PRM nace con esos mismos principios, pero eso fue en el papel. En la práctica comenzó ese gusanillo que corroe a los partidos políticos y a los políticos principalmente, porque se le abre, como se dice, el apetito, ese inmoderado deseo de permanecer en el poder. Inmediatamente se comenzó a hablar de eso, ya se abría paso a la reelección del presidente o a la repostulación del presidente. Pero decíamos nosotros esa vez, eso va a traer problemas porque al ser tan temprano le va a crear una situación al gobierno de alejamiento del probable consenso con la oposición. Porque aunque haya una oposición débil, o se veía débil en ese momento, porque un PLD prácticamente manos arriba, una fuerza del pueblo recién emergente y que salía de una alianza o cuasi alianza con el partido del gobierno, parece que se subestimó esa situación. Y al subestimarse, bueno, pues el presidente está libre, hicimos una convención y ya eso era un asunto de un pase directo, eliminar en los estatutos del PRM la posibilidad de la reelección. Sin embargo, eso, decíamos nosotros en esa oportunidad, que cada acción de política pública que asumiera el gobierno se iba a ver como un intento reeleccionista en contra de la posible fortaleza de la oposición misma. Y de hecho, fíjense hoy cómo el gobierno pone 1.500 pesos para cada familia, 1 millón de familias, aparte de Supérate, y títulos definitivos, y entregando títulos, y entregando riqueza del tesoro público sin trabajar, sobre la base de tener la bóveda extranjera abierta para satisfacer las necesidades crediticias o de recursos del Estado por vía del préstamo fácil. ¿Por qué? Porque la reforma fiscal que es necesaria hacerla, era imposible hacerla en un momento de crisis como esta porque puede generar un estallido social. Entonces, huyéndole al estallido social, se apela a la bóveda extranjera. Muy fácil. Pero al mismo tiempo a una especie de política clientelista, populista, sobre la base de avasallar a la oposición que está ahí, tratando de fortalecerse sobre la base de las debilidades que puedan tener las autoridades o el gobierno. Porque es muy lógico, la fortaleza de la oposición viene de las debilidades que tiene que enfrentar el gobierno. El gobierno dominicano hoy está expuesto a una crisis como los demás gobiernos de la región por los problemas que ya acabo de citar. Ahora, los últimos en enterarse generalmente son los gobiernos de los alborotos sociales, teniendo agencias de inteligencia, no se dan cuenta. Aún se le hacen las advertencias, tampoco se dan cuenta, pero eso no es propio de República Dominicana. Lo vimos en Ecuador, en Chile, Colombia, Sri Lanka, por doquiera. Los gobiernos, yo no sé, como que no advierten los peligros. Aquí todavía con más razón, porque el gobierno dominicano, y yo he dicho, que carece de Salomones, no tiene Salomones. El presidente no tiene como un grupo de asesores, de gente madura, que sea experimentada, que conozca de cuáles han sido los problemas y cómo se generan los problemas. Por lo que cité al principio, las crisis no se resuelven, las crisis se evitan. El gobierno dominicano ha estado, diríamos, corriendo entre una posibilidad de crisis, porque todo el agravamiento de estos problemas económicos pueden generar, desembocar en una crisis violenta. El gobierno ha, diríamos, desconectado, quizás, si cabe el término, una posible explosión cuando elimina los aumentos en la tarifa eléctrica. Tarifa que fue acordada, bien, en el CES. Pero el problema no es solamente de tarifa, sino el problema es de facturación alterada, robo en la facturación.
Porque si usted paga 5,000 pesos y a usted le llega de 15,000 o 14,000 pesos la factura de luz, no le están aumentando un 30%, un 27% o un 36%, que es lo acordado, un 9% cada trimestre, 9%. Bien, la gente hasta lo aceptaría, pues si yo pago 5,000 pesos y me ponen un 20%, yo voy a pagar 1,000 pesos más, pago 6 y lo aceptaría, porque tengo que reconocer que los costos del combustible son muy caros, carbón, gas, petróleo, todo está caro. Muy bien, pero no me ponga la factura en 15,000 pesos porque tú me estás robando 9,000 pesos. Y así no se puede. Y el gobierno desmontó esa crisis a tiempo. Porque, decía yo, si hay unas elecciones, el gobierno saca 30 en las situaciones que hay hoy de crisis, mejor dicho, de protesta social, a esa situación de expolio que han jugado en las EDES. Entonces, yo pienso que eso fue a destiempo, que el gobierno se pudiera involucrar o se involucrara en la reelección tan temprano. El PRM involucró y eso, repito, le ha sustituido o le ha negado el consenso al gobierno, porque estos son tiempos de consenso con oposición y con quien sea, porque hay una situación peligrosa y que el gobierno no sé si tendrá la capacidad de evitarlo. Gracias por su atención. La verdad nos hace libre. En línea con Enrique Fernández. En línea con Enrique Fernández.